Hoy os presentamos el tercer programa de Canal Andaluz Ajo Blanco. Como ya sabéis, este canal buscará acercarse a la política, a la historia, a la cultura de Andalucía y desde Andalucía. El programa de hoy vamos a hablar sobre la globalización, identidad y la cultura andaluza. Para ello tenemos invitado a José Carlos Mancha Castro. José Carlos Mancha Castro es natural de Huelva, es diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Huelva en 2010, licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad de Sevilla en 2013, posee varios másteres, siendo el último el máster universitario en Investigación en la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias sociales experimentales, sociales y matemáticas en el año 2021. Ha sido profesor sustituto interino en la Universidad de Huelva y Pablo de Olavide entre el año 2019 y 2020 y doctorado por la Universidad de Sevilla. Ha escrito el libro Semana Santa en Huelva, Significaciones, Instrumentalización y Ritualidad en el año 2020 vinculado con su tesis doctoral. Bienvenido, José Carlos. Hola, buenas tardes, Javier, ¿qué tal? Pues para empezar, te quería preguntar, ¿qué es la globalización? ¿Qué implica y qué consecuencias tiene en la sociedad y la cultura? Uf. A ver, la globalización en primer lugar debemos tener presente que es un fenómeno complejo, muy complejo. Yo la comparo para una aproximación a ella, ¿no? Como una moneda con dos caras, ¿no? Tiene una cara A, una cara que simula además, una serie compleja de procesos de homogeneización cultural, tanto en lo ideológico, en lo económico, en lo político, en lo social, comportamientos y expresiones sociales, pero también tiene, y principalmente, una serie de procesos ligados a la macrocultura occidental, la asunción de la macrocultura e imposición de la macrocultura occidental a lo ancho y largo del mundo, pero también supone una cara B, que es que es un fenómeno que propicia en la reactivación de formas y elementos colectivos identitarios que resisten a esos envites uniformadores, ¿no? Por tanto, digamos que tiene una primera cara de uniformización cultural y tiene también respuestas de diversidad y de resistencia a esa homogeneización cultural por las distintas culturas que se enmarcan en espacios fronterizos o directamente diferentes a los de la macrocultura occidental. ¿De acuerdo? También pienso que es un concepto resbaladizo porque de la globalización se habla de hace 40 años para acá, pero de un día para otro se metió en la academia, se metió en las noticias, se metió en libros, se metió en todas las esferas de la cultura, y hablo aquí no de la cultura en cuanto a cultura popular o identidad cultural, sino como la cultura refinada, intelectual, ¿no? Y probablemente sea un concepto que hoy lo vemos en todas partes, aparece en todas partes. Eh, ha generado un conjunto de transformaciones tecnológicas, económicas, culturales que todos conocemos, y evidentemente si nos planteamos, como le digo yo a mis alumnos todos los cursos, si nos planteamos una situación, y es que probablemente hoy conocemos mucho mejor a Cristiano Ronaldo, a influencers de Instagram, a cualquier icono conocido a través de los distintos medios de comunicación, más que a nuestro vecino de al lado, con el que convivimos puerta con puerta, eso nos está dando, sin duda, la idea de una gran transformación social y cultural que nos afecta, porque esto hace 50, 60 años no era así. Entonces, evidentemente, cuando nos cruzamos con alguien en el ascensor y ni siquiera somos capaces de dar los buenos días o mantener la mirada en un tema de conversación 2 minutos, y ni siquiera sabemos quién es esa persona, pero conocemos al dedillo quién es Cristiano Ronaldo, quién es Río Sorno, quiénes son XXX, pues evidentemente eso es síntoma de un gran cambio cultural. Después también deberíamos decir que la globalización no es únicamente una cuestión económica, que es lo que, digamos, la esfera en la que más se han centrado los análisis sobre globalización en las distintas ramas disciplinares, ¿no? La globalización es una esfera, un fenómeno holístico, es decir,
implica lo político, implica la esfera de lo económico, evidentemente, pero también es tecnológica, también es social, hace referencia a nuevos comportamientos, nuevas formas de acción, y en definitiva, por eso hablamos los antropólogos de la globalización como un fenómeno cultural, porque la cultura engloba todas esas instituciones de la vida social, la economía, la política, las religiones, lo social, etcétera, etcétera. Entonces, debemos ver la globalización desde ese apartado, como un fenómeno holístico. Y bueno, yo también, bueno, para no citar autores, ¿no? Esto creo que es una charla más de introducción, ¿no? A este fenómeno. Sí es cierto que gráficamente me gusta mucho una definición que hizo el antiguo ministro de Universidades de España, Manuel Castells, que la definió como la compresión de comprimir el espacio y el tiempo a escala planetaria. Yo creo que eso es una definición muy gráfica de lo que significa la globalización y evidentemente no hay acuerdo entre los distintos académicos sobre pues su génesis o si estamos ante una etapa nueva de la historia o es una etapa ligada a precedentes anteriores, pero lo que sí está claro es que estamos ante una de las revoluciones de la humanidad. Probablemente este es el fenómeno que es resultado de la cuarta revolución tecnológica de la humanidad, que lo posibilitó pues un avance muy poderoso en telecomunicaciones, en biotecnología, en microelectrónica y ha dado como resultado pues este gran fenómeno cultural, ¿no? Que desde luego tiene su inicio en probablemente la mitad del siglo XX, con distintos procesos económicos, financieros, culturales, migratorios, en definitiva, que han acentuado la interdependencia entre la gran mayoría de las sociedades del mundo. La siguiente pregunta. En lo referente a la identidad, ¿qué es? ¿Hay diferencia entre identidad y la tradición? Bueno, pienso que sí, pienso que no podemos identificar identidad con tradición. Pienso que las tradiciones son instrumentos de las identidades. ¿Qué es una identidad? Pues una identidad, hablamos del término identidad en ciencias sociales desde escasamente los años 40 del siglo XX, es decir, es un concepto reciente también, bastante reciente, que se, digamos, funde y confunde con otros conceptos que tradicionalmente veníamos trabajando, religiones, identidades de otro tipo, ¿no? Específicas, personales, ¿no? La personalidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a hablar de un tipo de identidad individual, la personalidad, pero que pienso que principalmente disciplinas como la antropología han supuesto un aporte muy relevante a este campo, ¿no? Lo cierto es que la identidad hoy, con respecto a la globalización, está en sus antípodas. Podemos decir que las identidades son aquellas culturas, pueblos que resisten a los envites de esa homogeneización cultural que comentaba antes, con sus particulares modos de vida, con sus particulares formas de organizar su organización política, valga la redundancia, económica, etcétera, y por tanto como espacios de comunión social, entendiendo comunión no desde un sentido religioso, sino de religación, ¿no? De sentir que hay determinadas cuestiones que nos trascienden y que nos ponen en común con muchas otras personas con las que compartimos determinadas características. Y no me refiero a características de tipo biológicas, no me refiero a características fenotípicas, color de piel o genotípicas, me refiero a características sociales, ¿de acuerdo? Es decir, la identidad es un fenómeno también que se ve desde diferentes prismas y desde diferentes postulados académicos, pero que principalmente nos habla de un grupo humano, nos habla de las características de un grupo humano y cómo desarrolla su vida, su cosmovisión del mundo en las diferentes instituciones que rigen la vida social. Ya digo,
lo político, lo económico, lo social, lo ideológico, etcétera, y lo religioso también incluido ahí, por supuesto. Entonces, hay evidentemente muchas aproximaciones al concepto de identidad. Yo estoy hablando como un antropólogo de lo que considero identidad cultural, o podemos llamar también etnicidad, que hace referencia a todas esas cualidades que son propias de un grupo humano, de un grupo étnico, de una cultura, de un pueblo, y que son compartidas por los miembros de ese grupo humano y que significan a ese grupo humano para sí mismo y con respecto a los demás grupos humanos. Es decir, cuando alguien nos escucha hablar a un andaluz, estamos fuera de Andalucía o fuera del Estado español, y nos escucha hablar y nos identifica como andaluz. Ah, tú eres de Sevilla, ya te está identificando por tu forma de hablar de a qué cultura perteneces, ¿no? Y eso es evidentemente una expresión de lo que es la identidad, ¿no? Yo creo que más o menos así queda muy claro. Sí. ¿Es la identidad la base para luchar contra la globalización? Yo no sé si la base, creo que las identidades culturales son el último reducto para luchar contra esa imposición cultural hegemónica y homogeneizante que es la globalización. ¿Por qué digo esto? Bien, porque la globalización es el producto también de la asunción de determinadas identidades que han sido provistas e impuestas como la única forma de ser humano en el mundo. Es decir, vivimos en unos tiempos donde lo único que nos califica como humanos totales, pertenecer a una determinada cultura o macrocultura, en este caso la occidental, pertenecer a los estratos, a los distintos estratos de esas societales, de esa sociedad, ¿no? Pues evidentemente en la pirámide de esos estratos estaría el hombre blanco y iríamos bajando, atendiendo a otras variables como puedan ser la clase, el género, la propia cultura del trabajo o la propia cultura étnica dentro de esa macrocultura occidental. Entonces, evidentemente, para contrarrestar esa idea de globalización, yo lo sintetizo mucho en la idea de ser ciudadano del mundo, ¿no? ¿Qué es ser ciudadano del mundo? Ser ciudadano del mundo es no ser nada, porque parece una propuesta muy progresista, muy de abolir, a lo que se refiere la, la frontera, pero evidentemente la gente entiende y se entiende a sí misma dentro de un contexto cultural. No puede existir el mundo sin definir que en realidad ese mundo dibujado es el mundo occidental. No es ninguno de los otros mundos que existen, ninguna de las otras culturas que existen. Cuando alguien dice yo soy ciudadano del mundo, es porque admite ser un occidental dentro de una idea bien intencionada de querer presentarlo como un mundo sin fronteras, pero un mundo colonizado ideológicamente, culturalmente. Cuando hablamos de que la democracia es el sistema político menos malo, ¿no? Eso es también un ejemplo claro de colonización cultural provista por la globalización. Porque ¿qué democracia? Hay otras formas de ser democrático, incluso hay otras organizaciones, otras formas de organización política que no tienen que ver con la democracia y son igualmente válidas. Entonces, cuando hablamos de democracia en nuestro mundo, estamos ahora definiéndonos o refiriéndonos a la democracia liberal, a la democracia dentro del marco de la economía capitalista. Entonces, todas estas cuestiones que parecen que no tienen apellidos, hay que ponerle los apellidos para poder ponerlas en crítica, ponerlas en cuestión y poder replantearnos pues muchas de las cuestiones que se nos ha metido en la cabeza desde que somos pequeños, porque vivimos en este sistema de dominación. La globalización es un sistema de dominación y vivimos no al margen de eso, aunque estemos en contra, aunque podamos estar en contra, no podemos vivir al margen de la globalización. Vivimos un poco oprimidos por ella. La forma de intentar, ¿cómo decirlo?, subvertirla, de intentar oponernos a ella, de resistir a ella, es intentar ver la vida en base a los postulados culturales de nuestra propia cultura,
de nuestro propio grupo étnico, de las expresiones culturales que nos son propias, y en torno a ellas intentar trascender esa idea de globalización, con tanto imposición cultural homogeneizante, y intentar construir una vida en base a parámetros culturales en los que los códigos culturales en los que nos sintamos identificados y significados. Luego, para centrarnos en la cultura andaluza, ¿cómo afecta la globalización? Voy a poner varios aspectos, varios, digamos, aspectos culturales de Andalucía, pero voy a empezar con el flamenco. ¿Cómo afecta ¿Cómo? la globalización al flamenco? Vale, pues yo creo que la primera esfera en la que se observa la globalización en el flamenco es su mercantilización, ¿no? Yo creo que la mercantilización del flamenco, y ya no allende las fronteras de Andalucía, sino por todas partes del mundo, digamos, suprimiéndole el carácter resistente, libertario que tiene esa expresión cultural, es el ejemplo clarísimo de cómo ha sido fagocitada por la propia globalización. Hay un autor mexicano, Héctor Díaz Polanco, que decía que una de las funciones de la globalización era que era etnófaga. ¿Qué quiere decir esto? Que producía etnofagia, es decir, se tragaba las diferentes culturas. Yo creo que es un concepto genial para este tema del flamenco y para muchas otras expresiones culturales. La globalización lo que hace es tragarse esa expresión cultural identitaria, desligarla de sus significados de resistencia cultural y presentarla pues simplemente como un producto comercial a vender, a mercantilizar y a utilizar en beneficio de una institución que nos sobrepasa todo y superior a todo, que es el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso que esa es la mayor expresión de cómo el flamenco, en tanto expresión cultural andaluza, ha sido instrumentalizado por la globalización. ¿Cómo se expresa eso en el Estado español? Pues vemos que existe una capital del mercantilismo del flamenco en Madrid, ¿no? Ahora que se ha puesto de moda el tema de Madrid, capital del flamenco. Bueno, Madrid será capital del flamenco, yo no lo pongo en duda porque es capital mercantil del flamenco. Es decir, allí es donde se trae a esta gente, se montan tablaos, se vende a todas partes del mundo. Bueno, también pasa en las ciudades turistificadas, ¿no? En Sevilla lo estamos viendo con una proliferación de múltiples salas de flamenco. Yo no he entrado nunca, no sé en realidad ahí qué es lo que se expone, si es flamenco o no es flamenco, pero lo cierto es que el flamenco como expresión cultural andaluza se ha transmitido mediante la oralidad, se ha transmitido mediante instituciones más recientes como son las peñas flamencas, se ha transmitido de familia en familia, ¿no? Yo recuerdo al niño Miguel, un guitarrista de Huelva, que él me contaba, era muy amigo de mi abuelo, y él me contaba, niño, a mí me enseñó a tocar la guitarra mi padre, y me dijo, esto es lo único que sé hacer y es lo que te puedo enseñar para que tú te ganes la vida. Eso es la transmisión de una expresión cultural vernácula propia que ya decimos no está institucionalizada. Ahora quizás en la Universidad de Córdoba, en Huelva, que hay másteres y cátedras de flamenco, pues se está empezando a reconocer formalmente, y en la educación secundaria también lo ha hecho la Junta de Andalucía desde el año 2018, si no recuerdo mal, el flamenco como expresión cultural a estudiar, no en los currículum de Andalucía. Pero claro, el flamenco es una expresión cultural claramente en resistencia a los envites de la globalización. Solo hay que ver lo que cantaban cantadores en los años 30 y que además supone la expresión que más claramente refleja nuestra híbrida identidad cultural como andaluces, porque los bailes flamencos probablemente provengan de culturas negras africanas. También hay influencia andalusí, sin duda, en esta expresión. Existe la influencia castellana, no lo podemos obviar. Existe también la influencia de un pueblo tan ligado a Andalucía como es el pueblo gitano. Y también tiene una influencia judía. Entonces, en esa mezcla
de identidades que ha conformado lo que hoy es una cultura específica como es la andaluza, el flamenco yo creo que es su máxima expresión cultural, ¿no? Esto no quiere decir que a todo el mundo que sea andaluz o que tenga conciencia de identidad andaluza le tenga que gustar el flamenco. No estamos hablando de eso, estamos hablando de una expresión cultural de las múltiples que hay en Andalucía y que son propias de Andalucía, que representa a la perfección lo que es la identidad cultural andaluza y lo que es la cultura andaluza, ¿no? Y las formas de hacer de un pueblo. Y ahora te iba a hablar de en la globalización y la Semana Santa. Y aquí tengo una consulta específica. Eh, ¿Hay diferencia entre la sevillanización y la globalización de la misma? Isidoro Moreno criticaba la copia del estilo sevillano porque copiaban un éxito publicitario y el consecuente empobrecimiento de la cultura andaluza. Sí, vamos a ver, aquí cuando estamos hablando de globalización, a lo que tú te estás refiriendo es a que se ha globalizado las Semanas Santas propias de los modos sevillanos, ¿no? Digamos. Es decir, que una vez que en distintos territorios andaluces, y ojo, no andaluces también, Cataluña, Madrid, etcétera, o Zaragoza también está últimamente Salamanca. sevillanizando, Salamanca mucho su Semana Santa, estamos hablando de la importación de un modelo que es hegemónico aquí, ¿no? Pero bueno, que también es hegemónico en Málaga, el modelo de Málaga, y no se importa como se importa el modelo sevillano. Es verdad que ha habido una globalización, entre comillas, de las prácticas religiosas populares a los modos propios de Sevilla, ¿no? Pero cuando yo trato el tema de la globalización y la Semana Santa, presento la Semana Santa como una práctica cultural en relación a lo que estaba diciendo del flamenco, una práctica cultural idiosincrásica de la identidad cultural andaluza, que en realidad es un elemento de resistencia a los envites de la globalización. Es más, lo presento de esta manera. La mayoría de los estudiosos de la globalización en términos de cómo afecta a las religiones, ¿no? A quienes han estudiado sociología de la religión, admiten que no ha habido en el mundo una etapa histórica con mayor significación de las religiones, en plural, de cara a todas las sociedades. Es decir, hoy en día la religión sigue siendo una institución muy potente en el mundo. Ojo, muy potente quiere decir que múltiples masas de población se acercan a las religiones, ¿vale? Y aunque veamos que, por ejemplo, en España ha descendido muchísimo el número de católicos, creo que ahora mismo está en un 50 y tantos por ciento, un 53, 54%, y los católicos practicantes en torno al 20%, mucho, en realidad hay una gran brecha, casi de 33 puntos porcentuales, de gente que, aunque no practique institucionalmente la religión católica, se niega a declararse no católico, ¿vale? Eso es una cuestión importante. ¿Qué ocurre? Que a medida que desciende la participación en esferas de la religión institucional, misas, sacramentos, matrimonios, etcétera, ¿no? Crecen los rituales de religiosidad popular y crecen de manera, digamos, exponencial, porque hoy no podemos decir que no existe siquiera, que existe hasta un turismo religioso, ¿no? Aquí en Andalucía, que es muy potente. Se hacen extraordinarias fueras de tiempo, procesiones extraordinarias fuera de tiempo para que la gente venga a conocerte y para vender también ese producto como un producto de marketing. Ahí es donde actúa la globalización como mercantilización de la religiosidad popular, como fenómeno que la intenta desposeer de sus significaciones culturales resistentes para venderla como un producto. Y eso es lo que está ocurriendo. Por eso la Semana Santa sevillana se ha mercantilizado y ha llegado a esferas tan pues inimaginable como puede ser eso, Salamanca o Aragón, ¿no? Porque bueno, en Cataluña o Madrid lo puedes entender, muchas de estas cofradías fueron creadas por hijos de andaluces que emigraron, pero en poblaciones donde la emigración andaluza no ha sido tan potente como Salamanca o Aragón, pues resulta curioso. Y yo creo que sí está ligada a esa, más que globalización, mercantilización de la Semana Santa sevillana
como paradigma de la Semana Santa andaluza, sin tener en cuenta que las Semanas Santas andaluzas son plurales y diferentes. Evidentemente, por ejemplo, yo que soy de Huelva, la Semana Santa de Huelva es muy parecida a la Semana Santa de Sevilla, evidentemente por la influencia que ha tenido de que esta provincia ha sido parte de la archidiócesis de Sevilla siglos. Entonces, evidentemente, hay una relación muy cercana, o como puede ser la parte del norte de Cádiz e incluso llegando hasta Jerez, ¿no? Al marco de Jerez, ¿no? Donde la influencia del arzobispado de Sevilla fue muy potente. Pero sí vemos diferencias con la zona de Málaga, de Antequera, ¿no? Vemos diferencias con los pueblos de Córdoba, sobre todo de Sierra Morena, ¿no? Vemos ahí ya unos contrastes muy importantes que no restan ni mucho menos identidad al conjunto, sino que la profundizan en ella. Es mucho más diverso porque en realidad las sociedades son diversas, las identidades son diversas y lo que provee ese tipo de religiosidades populares o formas de religiosidad popular es un marco de diversidad muy potente y que enriquece la expresión cultural, ¿no? Entonces, bueno, hablar de globalización para referirnos a cómo han importado, cómo copian el estilo sevillano gente de otras Semanas Santas simplemente porque aquí es muy potente el fenómeno, pues me parece un poco sacarlo del contexto. Sí. Yo en lo de Salamanca hay que decir que incluso el obispado llegó a decirle a las hermandades de allí que no dijeran esta es, sino que tenían que hablar en perfecto castellano. Que hubo un problema de eso. Además, eso es curioso porque en las formas de llamar, ¿no? De los pasos en Sevilla, a esta es mi arma, ¿no? Eso también se copia hasta la forma de dirigirnos oralmente, pues, hacia los distintos grupos que componen la procesión, ¿no? Y sin embargo, en las esferas institucionales se estigmatiza esa forma de hablar. Es una contradicción absoluta. Cuando, si tú estás copiando eso, por algún motivo, porque te gusta, porque estéticamente es bello, ¿no? Que no lo niego, que cualquiera se acerca por las cuestiones que cree conveniente. ¿Por qué después estigmatiza esa forma de hablar en el ámbito de lo institucional? Porque en la calle tú estás hablando de eso y estás hablándolo en público, quiero decir, ahí no te provee ningún tipo de problemática, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy interesante esa a resaltar. Luego, la globalización y el carnaval. Bueno, pues la globalización afecta en la misma medida a todas estas expresiones culturales. Vemos que no hay una diferencia tan marcada entre lo que significa como práctica de identidad la Semana Santa, el flamenco o el carnaval, sí evidentemente en su estética, en su significación, digamos, de instrumentalización por parte de instituciones pues eclesiásticas en el caso de la Semana Santa o de instituciones públicas en el carnaval, porque el carnaval de Cádiz está absolutamente instrumentalizado por una institución pública que es el Ayuntamiento de Cádiz, o las propias Semanas Santas de todas partes de Andalucía que están controladas por los ayuntamientos, aparte de los obispados y las instituciones eclesiásticas, para su organización y control, ¿no? Entonces, el carnaval, que es una fiesta también de subversión, es una subversión del orden público, como es también la Semana Santa. Por la calle no se puede ir tapado, pero en Semana Santa naturalizamos que miles y miles de personas vayan con un capirote con la cara tapada, ¿no? Eso es una subversión del orden público. En Carnaval también se produce esa subversión. Digamos que todas estas expresiones la podríamos encuadrar en un concepto que utilizó Mikhail Bakhtin, que es el de carnavalización, ¿no? Esa ritualización de un fenómeno en lo que se basa es en darle la vuelta al orden social y burlarse de él, ¿no? De las estructuras que te oprimen y trascender esas estructuras pues a través de fiestas y rituales que lo que hacen es, digamos, disfrazar al individuo, ¿de acuerdo?, para presentarlo como parte de un conjunto, de una comunidad, de una comunitas, como decía el antropólogo Víctor Tarn. Entonces, en este caso, el carnaval sigue manteniendo muchas significaciones de resistencia contra la globalización, contra los sistemas políticos institucionalizados, contra las jerarquías eclesiásticas, digamos los centros de poder, ¿no?
pero también es cierto que es una fiesta también instrumentalizada por esos centros de poder. Se mercantiliza en todas partes. Los grupos destacados o semiprofesionales, no sé cómo podemos llamarlos en el carnaval, ¿no? De los autores más destacados, mercantilizan ese trabajo gratuito, que no deja de ser un trabajo gratuito el que realizan de composición, de ensayo durante meses, además un trabajo gratuito y liberador, ¿no? Lo hacen porque les gusta, igual que el que monta un paso hace un trabajazo y lo hace porque le gusta. Entonces, lo cierto es que sí hay, igual que se hace con el flamenco, aunque a una escala muy minoritaria, ¿no? Una mercantilización de ese producto fuera de la frontera, pues, o de Cádiz o de la propia Andalucía, ¿no? Donde múltiples grupos van a cantar pues, a festivales, a conciertos en los que los contraten y al final esto no es una crítica, estoy diciendo cómo afecta esa globalización a este fenómeno. Pues está clarísimo cómo lo vende Cádiz como objeto de mercado turístico, ¿no? Ya es una ciudad que de por sí tiene problemas de vivienda y probablemente todo este auge del carnaval en los últimos 20 años principalmente, pues ha coadyuvado a que bueno, que se venda como producto turístico. ¿Y quién accede a ese producto? Pues si es limitada las plazas, pues quien está más alto en la escala social y económica, ¿no? Desde guiris ricos de otras partes de Europa a gente de España que se puede permitir pues pagarse una semana en una casa en Cádiz o pues directamente invadir pues los alquileres que pongan en los propios gaditanos por cualquier cuestión, ¿no? Entonces yo creo que esas son digamos, las esferas donde más afecta la globalización al carnaval, ¿no? Y bueno, también esa globalización, entre comillas, a la que tú te referías con la Semana Santa, pues también se da en otros carnavales. ¿Cuántos carnavales históricos en Andalucía no están tomando las formas del carnaval de Cádiz para mantenerse o para resistir y simplemente poder seguir existiendo, ¿no? Pues muchos, ¿no? Muchas zonas, o el auge del de Málaga actualmente, también un carnaval muy gaditanizado, ¿no? Desde estos últimos 20, 30 años, pues que se ha llevado, por ejemplo, la gran dimensión que tenían otros, como pienso en el propio carnaval colombino de Huelva, que es de los más antiguos de España, o el de Isla Cristina, ¿no? que han sido carnavales muy potentes. Y por último, yo sé que la cultura andaluza es más amplia, pero ¿y la copla andaluza? Bueno, en la copla andaluza también entramos no, creo que no podemos desligarlo del tema del flamenco, Javier. Entonces, sí que me gustaría aportar una cuestión que no he comentado, como nos hemos referido a temas de globalización. En la copla andaluza se ha dado un fenómeno que también se ha dado sobre todo en la Semana Santa y en el flamenco, que es el de nacionalización. ¿Qué quiere decir con esto? Un Estado-nación, como es el caso de España, construido entre finales del siglo XVIII y cuyos mitos y mitos legitimadores proceden del siglo XIX, lo que han realizado ha sido una especie de vampirización, que es el concepto que utiliza el profesor Isidoro Moreno, de determinados elementos culturales, mayoritariamente andaluces, pero también castellanos, para formar una identidad cultural única que se denomine española. España, podemos decir que es un Estado plural, donde conviven gente que pertenecen a culturas diferentes, donde existen expresiones culturales de diferentes identidades culturales o identidades étnicas, pero España siempre ha tenido la pretensión desde su origen como Estado liberal de construirse como una nación, es decir, un Estado-nación. Para eso ha sido necesario que echara mano de expresiones culturales que lo identificaran fuera de las fronteras. El flamenco, sin duda, ha sido una de esas expresiones, los toros también, la copla, que además copla se llama en Andalucía, en España lo resignificó como canción española. Y la Semana Santa, sin duda, ha sido también un elemento de nacionalización muy potente.
¿Y esto qué ha hecho? Que se obvien otras identidades culturales que son tan españolas como lo puedan ser la andaluza, la castellana, pues como son la diversidad cultural que hay en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en otros países del Estado español, que se sienten o se han sentido marginadas de esa estereotipación de una identidad cultural única española cuando las identidades culturales de España son plurales, ¿no? En este sentido, también el tradicionalismo o las derechas españolas principalmente han actuado también construyendo identidades de otredad dentro de España. Bueno, los catalanes son otra cosa, los vascos son otra cosa, los gallegos son otra cosa, ¿no? Eso también vemos el reflejo de esa manipulación cultural, ¿no? En muchos de los conflictos que se dan hoy entre identidades dentro del Estado español, ¿no? Entonces, bueno, tomando como referente que España ha tomado principalmente la identidad andaluza y la identidad castellana para construir su propia identidad cultural, la copla ha sido quizá el elemento cultural más claro, tan claro que hasta se le ha cambiado el nombre, ¿no? Ya digo, aquí en Andalucía siempre lo hemos llamado copla, pero una vez que el franquismo que quizás ha sido el sistema, el régimen que más ha profundizado en ese proceso de nacionalización, porque además fue una nacionalización muy autoritaria, ¿no? Junto a las que se realizaron durante el siglo XIX, determinadas, digamos, partes históricas del siglo XIX, pues probablemente es con la que más se identifique hoy este proceso, ¿no?, de nacionalización de expresiones culturales andaluzas. Se desliga la copla de su potencial resistente. La copla ha sido siempre un cante de llanto, de cantar las penurias, pero con un sentimiento de, ¿cómo decirlo?, de orgullo y de altivez, ¿no?, muy fuerte, con una teatralidad muy propia de la identidad andaluza, que es casi, que es una dramatización absoluta, ¿no? Pues para presentarlo, sobre todo, ya digo, hasta los años 80, 90, como la canción por antonomasia de la cultura, si podemos decir que hay una cultura española, ¿no? Han hecho mucho bien a contrarrestar esa idea gente como Carlos Cano, desde los años 70. Carlos Cano volvió a tomar la copla como un elemento de resistencia y volvió a expresar a través de ese cante, pues, pues los mensajes que tenía que enviar de una cultura, la andaluza, que debe resistir a estos envites y a quitarle también el carácter reaccionario, conservador que le había provisto el nacionalismo español a este tipo de expresiones. Bueno, la Semana Santa reaccionaria, pues yo no veo nada reaccionario en que niños de 16 años empiecen a salir por primera vez en la madrugada con los colegas y a ver, aunque sea a ver pasos y a tomarse una cerveza o hacer un botellón, porque no vamos a negar esas realidades, ¿no? Y son parte de la Semana Santa. Pues lo mismo podemos decir con la copla. La copla es cantarle a España o cantarle a los toros. No, no, la copla ha sido otra cosa y tiene que seguir siendo otra cosa. Y además expresa cuestiones culturales propias de los dolores, como decía Blas Infante, de Andalucía, ¿no? Y el flamenco, pues exactamente igual. El libro de Juan Pinilla, ¿no? No me acuerdo ahora mismo el título exacto, del cante hondo en resistencia, ¿no? Pues me parece también muy, muy interesante. Y bueno, el tema del carnaval, ¿para qué vamos a hablar, no? Durante el franquismo se prohíbe y se convierte en lo que llamaron las fiestas típicas gaditanas, que se pasaron a mayo. Y bueno, tuvimos el revival ese con el tema del COVID, ¿no? Que se pasó el carnaval ese año, el año 2021 a mayo, y tuvimos ese revival que hizo Martínez Are con la comparsa de La Ciudad Invisible, no me acuerdo cómo era el anterior, los sumisos, ¿no? Los sumisos. Entonces, bueno, pues tenemos, en este tipo de expresiones culturales tenemos el lado A y el lado B que he dicho de la globalización al principio, esa cara A de homogeneización cultural, de intento de convertir esto en un producto de marketing y para
hegemonizar y socializar ideas en lo ideológico, en lo económico, en lo político, pero también tienen su lado de resistencia cultural contra eso, ¿no? Que creo que es clave y es una tarea importantísima en la Andalucía de hoy, que la gente conozca sus expresiones culturales y sepa diferenciarlas de otras identidades culturales, de otras expresiones culturales identitarias, y a negar o poner en crítica la utilización que ha hecho de ellas el nacionalismo de Estado, ¿no? Sí, eso era la siguiente, ¿no? El Estado español usa la cultura andaluza como cultura de todo el Estado, siguiendo estos falsos, ¿cómo nos afecta? Yo creo que ahí es lo que tú dices, ¿no? Que tenemos que intentar aprender para diferenciar una cosa con la otra. Y además, Javier, porque es un relato que no es cierto del todo, y me explico. Si España tomara la identidad andaluza, porque además no toma solo la identidad andaluza, también toma muchos elementos de la cultura castellana para sí, ¿no? Si España toma los elementos de la cultura andaluza, debería valorar todos los elementos de la cultura andaluza, cosa que no hace. El flamenco es español porque se entiende como una expresión cultural buena, deseable, Ujú, pero el paro es andaluz, pero el hablar mal es andaluz. Me explico, ¿no? ujú, Es decir, toma para sí elementos que considera que puede utilizar de cara a un proyecto nacionalizador o un proyecto mercantil, como puede ser eso, el flamenco, mercantilizarlo o a través de esa expresión, pues presentarse como una nación, pero también de Andalucía. España es responsable de muchas otras cosas, de despreciar la modalidad lingüística de Andalucía, además de catalogar a quien hable así como los papeles que nos asignan en las series de televisión, ¿no? El chacho, el drogadicto, el maleante, el vago, los papeles que acostumbramos a identificar con lo andaluz, ¿no? Y además creo que en una forma de opresión muy parecida a la que sufre el pueblo gitano en ese aspecto, ¿no? Y además no es baladí que 2/3 del pueblo gitano vivan en Andalucía y sean andaluces, quiero decir, eso hay una relación muy clara, ¿no? Por tanto, España, o la cultura, mejor dicho, el nacionalismo de Estado, toma para sí los elementos culturales que piensa que les conviene de cara a un proyecto nacionalizador, mercantilizador, pero no los toma todos. Toma nuestras playas, pero le da igual las condiciones laborales de quienes trabajan, lo que llamo jornalerismo hostelero, ¿no? ujú. Para servir ya no solo a gente de España, sino a gente de otras partes de Europa que, que por el proyecto del propio Estado español han convertido a Andalucía en un patio de recreo turístico, ¿no? Donde además nosotros mismos somos el posado y el atrezo, ¿no? Tengo amigas que me han dicho, tío, estaba desayunando y es que me han hecho una foto mientras desayuno. Es ya casi como cuando se fomentaba ese turismo a África, a las reservas, ¿no? Para fotografiar animales. Y ya no digo ni Muy bien. siquiera a negros, sino a animales, porque parece exótico, ¿no? Esa exotización, ¿no? De la mujer andaluza, ¿no? En los cuadros de Julio Romero de Torres, de Córdoba, ¿no? Pues hasta ese nivel de locura o de esquizofrenia cultural llegan estas cuestiones. Pero después nuestros dolores no se escuchan en ninguna parte o no se reivindican como una solución algo a lo que deban dar solución desde el propio Estado español. Los casos que a mí que vivo en Huelva, que me parece un desastre humanitario de primer orden y no está en ningún lado, los asentamientos de migrantes y de gente trabajadores de la fresa, aquí en distintos pueblos de Huelva, en el Ejido, en múltiples partes de Andalucía, o que Andalucía tiene 10 de los 15 barrios más pobres, o 10 de los 12, no me acuerdo, una verdadera locura, y además creo que concentra la mayoría en Sevilla, de los barrios más pobres de España, ¿no? Yo creo que esos son problemas por la contaminación
hablo de Algeciras, hablo de Huelva, hablo de Arnalcollar, hablo de partes de Córdoba y Granada, donde industria minera, pues a industrias químicas y corporaciones mineras, pues han arrasado con el subsuelo y con gran parte de la riqueza ecológica, y tenemos entre el Triángulo Huelva, Sevilla y Cádiz los índices de cáncer más altos del Estado, ¿no? Eso no es prioridad del Estado español, eso es también Andalucía, ¿no? Y yo creo que es muy interesante que sepamos bien responder a esas cuestiones. O los toros hoy ya son otra cosa, ya probablemente sea la expresión cultural más patrimonializada por las derechas españolas y por el nacionalismo español, pero los toros hasta los años 60, la mayoría de los toreros, ¿de dónde eran? Andaluces, gente pobre que aprendía ese oficio y se iba a Madrid, a las Américas, a ganarse la vida, ¿no? No es baladí esa cuestión. Entonces, bueno, pues creo que son cuestiones identitarias en conflicto con la construcción macroidentitaria de un Estado español que deberíamos ir asumiendo los andaluces y poniéndole un poco de conciencia crítica. Claro, me estabas diciendo lo de los toros y yo estaba pensando, pues yo siempre también como que lo tenía ligado y tal. Claro, haces una lectura y ya con que yo lo interiorice, yo no lo veo ya eso. Entonces, claro, no te afecta. Sí, a Te mí no me afecta. gusta, por ejemplo, a mí no me gustan los toros, no he ido en mi No, a mí tampoco. vida a una corrida de toros en una plaza, pero, pero porque me he movido en que a mi tío, una persona de 90 y tantos años, por lo que había en su momento para ver eran los toros y el fútbol, por lo que le gustaban eran esos dos hechos sociales, pues más o menos domina un mínimo lenguaje, un mínimo vocabulario sobre los toros. Yo no sé nada más porque no me interesa y seguir profundizando, pero sé lo que es una Verónica, ¿no? O sé lo que es que el toro humille, pero quiero decir, simplemente porque si una persona mayor lo ve en la tele cuando tú eres chico, pues te dice, mira, está humillando el toro, pues te quedas un poco con la costa, ni me interesa Ujú. ni nada más allá. Pero después te pones a ver y haces la batida de los toreros del siglo XX y cuántos andaluces hay en comparación con gente de otras partes del Estado, ¿no? Y creo que es algo muy, muy sintomático, ¿no? Sí, y la verdad que cuando has hablado lo de la globalización y lo convierte todo en un producto, bueno, siempre tengo en la cabeza el parque temático de Japón, de España, pero es flamenco y no sé qué, ¿sabes? Y luego, claro, cuando yo hago turismo, y eso es una cosa que he estado reflexionando no hace mucho, pienso lo mismo de, yo veo algo que realmente que nunca me he criado allí, pero el lugareño al final es algo, lo ve ya como algo para guiri, pero se supone que era cultural de allí. Entonces, claro, lo he vaciado o lo vaciamos, que a lo mejor sin querer, pero lo vaciamos y lo comercializamos. ¿Por qué? Porque lo estoy consumiendo y voy allí y lo compro. Que... No es sin querer, yo creo que es una práctica totalmente consciente, quiero decir, pasa en todas las esferas del mercado. Un producto para ser rentable y para que sea de masa, tiene que desideologizarse, entre comillas. Hay que quitarle ciertas apariencias identitarias que son molestas para que todo el mundo pues lo vea como un producto, eso, de marketing, ¿no? Claro. Entonces, muerta las ciencias sociales críticas, muerta la conciencia crítica, ¿no? Pues reina el marketing. Y quizá eso sea el objetivo central de vaciar de contenido liberador estas expresiones culturales para presentarlas simplemente como un producto de consumo, ¿no? Y tú lo dices, lo ves en el turismo, lo ves en Japón, pero lo vemos en todas las Ujú. sociedades contemporáneas de la modernidad. España, aquí hemos hablado de 4 o 5 cuestiones concretas, muy pequeñitas de Andalucía, pero se puede poner en el contexto de cualquier expresión cultural. Pues, por ejemplo, el tema de las hibridaciones musicales, ¿no? La mezcla de la música pop
y el flamenco, o ahora la música electrónica y el flamenco en este caso, ¿no? Que primero, ¿quién lo produce? Gente de aquí que hibrida folk popular, flamenco aquí en Andalucía, con música electrónica, que es, digamos, una música de la globalización, ¿no? Y se hibridan ambas expresiones culturales. Pues cuando se cree esa etiqueta, pues a lo mejor hay gente de otras partes del mundo que también lo va a hacer. En Japón se está enseñando a tocar guitarra flamenca, castañuela. Eso es el ejemplo claro de la globalización y la mercantilización de este tipo de productos culturales. ¿Qué es lo que ocurrirá? No podemos hacer prospectiva, ¿no? Ni adivinanza, pero sí es cierto que si el mundo va a ir vaciando los elementos culturales de resistencia de las múltiples culturas, lo más probable es que esas culturas dejen de tener sentido y desaparezcan y se construyan macroculturas pues hechas a retazos de los restos de esas otras culturas. Eso me da un poco más de miedo. Y por terminar, ¿qué libro aconsejaría sobre este tema? Bien, pues en primer lugar creo que para los temas que hemos tocado aquí en la entrevista, creo que hay un libro clave que es La globalización y Andalucía, entre el mercado y la identidad de Isidoro Moreno Navarro, catedrático de Antropología de la Universidad de Sevilla. Pero también me acuerdo de otro que es el de la identidad cultural de Andalucía, ¿vale? Que también es coordinado por el profesor Isidoro Moreno, que es vamos a ver si me acuerdo, a ver si puedo ver bien el título, La identidad cultural de Andalucía, mistificaciones, negacionismo, aproximaciones, mistificaciones, negacionismos y evidencias, ¿vale? Se trata de un bloque, una obra de distintos artículos que no son todos, ni mucho menos de Isidoro. Isidoro es el coordinador de la obra, pero existen capítulos del libro en los que se trata pues lo que han escrito otros intelectuales sobre Andalucía. Pues pienso aparte de las teorizaciones clásicas de Andalucía de Blas Infante, ¿no? Pues también lo que escribió Ortega y Gasset, Teoría de Andalucía, ¿no? Que es un texto que podríamos catalogar de racismo hacia los andaluces, racismo cultural hacia los andaluces, donde ya se exponen muchas de estas tesis de que Andalucía ha sido, él dice algo así como la esencia de España, ¿no? Claro, en ese proceso de nacionalización y de búsqueda de una identidad nacional para España, pues Andalucía ha sido la esencia de España, claro que sí, pero después debates sobre la holgazanería, de cómo los andaluces hemos conquistado con nuestra tranquilidad, que somos como un elástico, ¿no? Que lo vamos subsumiendo todo y nos cabe todo. Pues yo creo que un texto que prácticamente es pues racismo hacia Andalucía, ¿no? Pero también hay otros capítulos de gente como Antonio Gala, que el prólogo del Congreso de Cultura Andaluza me parece una obra que debe leer todo andaluz de conciencia, pues escritos como de intelectuales como José María de los Santos, como Juan Antonio Lacomba, de Historia e Identidad Andaluza. Creo que son dos libros muy interesantes sobre la globalización y Andalucía que los recomiendo muy, muy encarecidamente. Pues José Carlos, muchas gracias por tu participación. Espero que te hayas sentido cómodo aquí con nosotros. Decirle también a los demás que nos sigan por Twitter, YouTube e iVoox y que vamos a seguir continuando. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Un saludo. Gracias a todos.